Hola, ¿qué tal? Hoy día te traigo un ejemplo más sobre los triángulos. Veamos lo que dice este enunciado. En un triángulo ABC, BE es bisectriz interior. Hallar la medida de el ángulo C. Si AB es igual a BE, es igual a S. Hagamos el dibujo para ver más claro esto. La figura más o menos sería así. Vamos a colocar los datos. Dice que AB, este lado, mide igual que BE. O sea, los dos tienen la misma medida. Y además, también son iguales a SE, al de acá. Con esa marquita estamos indicando que los tres tienen la misma medida. Lo que me piden es este ángulo que está acá. Vamos a llamarle la clásica X. Primer detalle. Observo aquí, porque eso es la geometría, observar hasta que te des cuenta. Si tú observas solamente esta parte, te darás cuenta de que ese triángulo que se está mostrando es un triángulo que tiene dos lados iguales. Y ese triángulo tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Triángulo isósceles. Y entonces, si es un triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales, debe tener también dos ángulos iguales. Y estos son los que están al frente de esos lados iguales. Al frente de él se encuentra X. Al frente de este lado también se debe encontrar X. Este también debe ser X. En ese momento, también recuerdo un dato. Me dicen que BE es bisectriz. Este es bisectriz. Por lo tanto, estos dos ángulos tienen la misma medida. Este es X también. No te olvides que eso es por definición de bisectriz. Entonces, hasta ahí estamos llegando. Ahora, algo que tú tienes que saber muy bien es lo que le llaman el ángulo externo. Te muestro este gráfico para que lo veas. Observa este triángulo que he hecho aquí. Si tú prolongas uno de sus lados, cualquiera, por ejemplo, estoy prolongando QR. Esta es la prolongación. Tú ves que en este lado del triángulo y esta que es la prolongación, entre ambos van a formar un ángulo que se encuentra fuera del triángulo. Ese ángulo que se forma de esa manera se llama ángulo externo. No es cualquier ángulo que se encuentra afuera. Tiene que estar formado por uno de los lados y la prolongación del otro lado que llega a ese mismo vértice. Entre ellos dos forman el ángulo externo. Ese ángulo externo cumple esta cosa tan sencilla, que él va a ser igual a la suma de estos ángulos internos que no están junto a él, no son adyacentes a él. N va a ser igual a la suma de A y B, que no están a su costado, que no están adyacentes a él. Eso se cumple en el ángulo externo. En los problemas va a aparecer, pero nadie te va a decir que está sucediendo eso. Tú tienes que darte cuenta, y aquí se está presentando. Observa el triángulo que está aquí, obsérvalo, obsérvalo. Este triángulo se parece al que me han dado ahí. Y CE se estaría prolongando por aquí, así. Entonces esta prolongación y este lado de ese triángulo que te resalto, entre ambos forman el ángulo externo. Y este ángulo debe ser igual a la suma de estos dos internos.
Por lo tanto, su valor sería x más el otro x. Por lo tanto, su medida es 2x. Ahora, en los problemas no siempre va a aparecer igual a lo que te han explicado en la teoría. A veces va a estar en otra posición y tú debes ser capaz de darte cuenta que está sucediendo ángulo externo. Bueno, vamos a terminar. Finalmente, si tú te has dado cuenta, no se ha usado hasta ahorita. Y hay que usarlo para poder resolver el problema. ¿Cómo lo voy a usar? Me doy cuenta fácilmente de que este triángulo, el que está acá a la izquierda, que estoy resaltando con puntitos, también es un triángulo que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, también es isósceles. Y los ángulos iguales son los que están al frente de esos lados. Al frente de está 2x, al frente de el de acá, también debe ser el mismo, 2x. Y listo, el problema está prácticamente concluido. ¿Qué voy a hacer para terminar? Fácil, me doy cuenta que aquí en este triángulo se conocen todos los ángulos en función de x. Y la suma de esos ángulos en cualquier triángulo siempre da 180 grados. Y de acá va a salir el valor de x, que si lo operas va a salir 36 grados. Y esa es la respuesta. El problema es de un nivel no medio, un poco menos que medio, un poco suaves. Ya te hago más ejemplos en unos próximos videos. Mientras me voy, no te olvides, si te ha gustado el ejercicio, has aprendido algo, apóyame con una suscripción. Nada más. Me voy. Ha sido un gusto estar contigo. Ya te enseño más. Nos vemos. Chao.